La pala de Andrés golpeó piedra por quinta vez en menos de 1 metro. Se detuvo. Respiró hondo, tratando de controlar la frustración que le quemaba el pecho. El sol de mediodía caía sin piedad sobre ese terreno que todos en el pueblo llamaban la maldición. 15 hectáreas de tierra seca, llena de rocas, sin un solo árbol que diera sombra. Ubicada en la parte más alta del valle, donde el viento pegaba como látigo y la lluvia casi nunca llegaba. Eso era todo lo que Andrés había recibido como herencia de su padre. Mientras que sus 3 hermanos mayores, Germán, Arturo y Felipe, se habían repartido las 100 hectáreas buenas del rancho Santa Rita, con agua abundante, con pasto verde, con todo lo que un ranchero podía desear. A Andrés, el menor, el que siempre había sido diferente, le habían dado las sobras, el pedazo que nadie quería. La tierra que, según decían, estaba maldita desde que un rayo había matado ahí a 3 vacas al mismo tiempo 20 años atrás. Que eres el más joven, Andrés. Eres el que menos ha aportado al rancho. Esto es lo que te corresponde. Esas habían sido las palabras de Germán el día que se repartieron la herencia del padre muerto. Andrés no había peleado, no había gritado, no había reclamado injusticia. Solo había tomado las escrituras de esas 15 hectáreas malditas y se había ido caminando colina arriba hacia la tierra que ahora era suya. Lo que sus hermanos no sabían, lo que nadie en el pueblo podía imaginar, era que en esa tierra seca y olvidada, en ese lugar donde todos veían maldición, Dios estaba a punto de escribir la historia más hermosa de bendición que el valle había visto en generaciones. Pero primero Andrés tendría que aprender a leer las señales que la tierra le estaba dando, y tendría que sobrevivir a los próximos 6 meses de burla, de hambre, de dudas tan profundas que algunas noches se preguntaría si sus hermanos tenían razón, y él solo era un tonto soñador. Alguna vez te dieron lo peor, pensando que fracasarías y Dios convirtió eso en tu mayor bendición. Dale like si crees que donde otros ven maldición, Dios ve oportunidad. Sígueme porque lo que brotó de esa tierra seca va a dejarte sin palabras. Déjame en comentarios. ¿Preferirías lo fácil que todos quieren o lo difícil que nadie ve valor? Porque esta historia de fe y milagros apenas empieza. 3 años atrás, cuando don Erasmo Martínez todavía vivía, el rancho Santa Rita era el orgullo del valle. 115 hectáreas de tierra trabajada con amor por 3 generaciones. Don Erasmo había heredado ese rancho de su padre, quien lo había heredado del suyo. Cada generación había añadido algo, mejorado algo, construido algo. Don Erasmo tuvo 4 hijos varones: Germán, Arturo, Felipe y Andrés. Los 3 mayores nacieron con 1 año de diferencia entre cada uno. Germán tenía ahora 35 años, Arturo 34, Felipe 33. Eran corpulentos, ruidosos, prácticos. Les gustaba el trabajo duro del rancho, jardear ganado, reparar cercas, manejar tractores. Bebían cerveza los fines de semana y hablaban fuerte en las cantinas del pueblo. Andrés había nacido 7 años después de Felipe, un embarazo que su madre, doña Carmela, no esperaba. Ella tenía 42 años cuando quedó embarazada de Andrés. Los doctores dijeron que era riesgoso, pero Andrés nació sano, un bebé pequeño pero fuerte, y desde el principio fue diferente a sus hermanos. Era delgado donde ellos eran anchos, callado donde ellos eran ruidosos, reflexivo donde ellos eran impulsivos. De niño, mientras sus hermanos jugaban a lanzar becerros, Andrés se sentaba bajo los árboles mirando las nubes. Mientras ellos competían por quién podía cargar más bultos de maíz, Andrés observaba cómo las hormigas construían sus caminos. «¿Qué te pasa, chamaco? ¿Por qué no juegas como tus hermanos?». Don Erasmo le preguntaba a veces. «Es que yo veo cosas diferentes, papá. Veo como el agua corre por ahí, pero no por allá. Veo qué plantas crecen en qué lugares. Veo patrones». «Patrones». Don Erasmo sonreía sin entender completamente, pero con cariño. «Está bien, hijo. Hijo, cada quien tiene su forma de ver el mundo». Ella también había sido diferente de joven. Le gustaba leer, pensar, soñar. Tú tienes ojos para ver lo que otros no ven, mi niño. No dejes que nadie te diga que eso está mal, pero sus hermanos sí le decían que estaba mal. Andrés el rarito, Andrés, el que no sirve para el trabajo de verdad. Germán era particularmente duro con él. Como hermano mayor sentía que era su deber convertir a Andrés en hombre de verdad, lo que significaba hacerlo como ellos. Deja de soñar despierto y agarra una pala. El trabajo no se hace solo. Andrés agarraba la pala, trabajaba, no era flojo, pero hacía de forma diferente. Observaba primero, pensaba, luego ejecutaba con precisión. Mientras Germán movía 10 paladas de tierra usando pura fuerza bruta, Andrés movía 5.
pero en los lugares exactos donde más se necesitaba. El resultado era el mismo o mejor. Pero el método era diferente, y en una familia de rancheros tradicionales, diferente se veía como inferior. Cuando Andrés tenía 15 años, doña Carmela murió de un infarto repentino. Estaba preparando la comida y simplemente se desplomó. Para cuando don Erasmo llegó del campo, ya había partido. Andrés lloró durante semanas. Su madre había sido la única que realmente lo entendía. Los hermanos lloraron también, pero de forma más contenida. Don Erasmo quedó devastado. Su compañero de 40 años se había ido. Se volvió más callado, más distante, y empezó a depender más de sus hijos para manejar el rancho. Germán tomó el control naturalmente. Era el mayor, el más parecido al padre, el que hablaba con los compradores de ganado y tomaba las decisiones grandes. Dice Orici, he leído que, leído dónde. Germán se burlaba. En tus libritos de ciudad, esto es rancho, Andrés. Aquí se aprende trabajando, no leyendo. Andrés se callaba, pero seguía observando, seguía notando cosas. Notó que la producción de maíz bajaba cada año un poco, que las vacas producían menos leche que antes, que el río traía menos agua cada temporada. Cosas pequeñas que nadie más parecía ver, o que veían, pero ignoraban porque así había sido siempre, y así seguiría siendo. Cuando Andrés tenía 24 años, don Erasmo enfermó, cáncer de hígado, agresivo, mortal. Los doctores le dieron 6 meses. Vivió 8. Durante esos meses, don Erasmo intentó poner orden en sus asuntos. Llamó a sus 4 hijos una tarde. Muchachos, cuando yo me vaya, tienen que dividirse el rancho de forma justa. Ya lo hemos platicado, papá. Germán habló por todos. Vamos a repartir las tierras buenas entre los 3 mayores. Andrés puede quedarse con la parte alta, la que está junto al cerro. Don Erasmo frunció el ceño. Esa tierra no sirve para mucho. Andrés es el más joven. Tiene tiempo de hacer algo con ella. Nosotros necesitamos las tierras productivas porque ya tenemos familias que mantener. Era verdad. Germán tenía esposa y 3 hijos. Felipe recién se había comprometido. Andrés estaba solo, sin novia, sin planes de matrimonio cercanos. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Andrés? Don Erasmo le preguntó directo. Andrés pudo haber dicho que no, pudo haber peleado por su parte justa, pero miró a su padre enfermo. Vio el cansancio en sus ojos, la forma en que el dolor lo estaba consumiendo. No quería que sus últimos días fueran de conflicto entre sus hijos. Estoy de acuerdo, papá. Voy a hacer que esa tierra funcione. Don Erasmo asintió aliviado. Eres buen hijo, Andrés. Mejor de lo que mereces. Pero había algo en los ojos del viejo, algo que Andrés no supo interpretar en ese momento. Como si don Erasmo supiera algo que sus otros hijos no sabían. Don Erasmo murió en una madrugada de noviembre. Tranquilo, en su cama, con sus 4 hijos alrededor, sus últimas palabras fueron mirando a Andrés. Andrés las guardó en su corazón como semilla. El funeral fue grande. Don Erasmo era respetado en el valle. Mucha gente vino a dar el pésame. Chorparo Cícer escrimó y viento de Coromisi 50. Arturo recibió 35 hectáreas y el equipo, tractores, herramientas, todo. Andrés recibió las 15 hectáreas de la maldición, y nada más, ni casa ni animales, solo tierra seca llena de piedras en lo alto del cerro. El notario, don Macario, lo miró con lástima. ¿Estás seguro de que aceptas esto, Andrés? Puedes apelar. En la quitativa. Acepto. Don Macario suspiró y le entregó las escrituras. Que Dios te ayude, muchacho. Andrés salió de esa oficina con un papel que decía que era dueño de 15 hectáreas, pero sin idea de cómo iba a sobrevivir en ellas. Sus hermanos salieron celebrando. Ya tenían planes. Germán iba a expandir su producción de ganado. Arturo iba a sembrar más hectáreas de maíz. Felipe iba a comprar más equipo para rentar servicios. Nadie preguntó qué iba a hacer Andrés, porque nadie creía que pudiera hacer nada con la maldición. Andrés subió caminando hacia su tierra esa misma tarde. 2 horas de camino colina arriba. El camino ni siquiera estaba bien trazado. Solo una vereda que usaban a veces los cazadores. Cuando llegó arriba, se quedó parado mirando lo que ahora era suyo. Desolación completa. Tierra del color del polvo. Rocas por todos lados. Algunos arbustos espinosos que apenas sobrevivían. Ni un árbol grande, ni pasto verde, ni señal de agua. El viento soplaba constante arrastrando arena que le pegaba en la cara. Se veía exactamente como lo que era, tierra maldita que nadie quería. Andrés caminó por todo el terreno, pisando cada metro, observando, sintiendo. Y entonces hizo algo que sus hermanos nunca hacían. Se arrodilló, tomó un puñado de tierra seca en sus manos, la olió, la sintió entre sus dedos y oró. Dios, no sé por qué me dieron esto, no sé qué quieres que haga con esto, pero tú le dijiste a mi papá que la tierra me iba a hablar, así que aquí estoy, listo para escuchar.
El viento siguió soplando. Las rocas siguieron siendo rocas. La tierra siguió siendo seca. Pero algo cambió en el corazón de Andrés. Una certeza tranquila, una convicción que no venía de lógica sino de fe. Esta tierra no está maldita. Lo primero que necesitaba era un lugar donde vivir. Bajó al pueblo. Con los pocos ahorros que tenía, compró láminas usadas, madera vieja, clavos, alambre, material de construcción más barato que pudo encontrar. Cargó todo en su espalda. Hizo 3 viajes subiendo y bajando esa colina. Cada viaje era agotador, pero no se quejó. En una semana había construido un cobertizo, 4 paredes de madera, techo de lámina, piso de tierra. Una puerta que no cerraba bien, una ventana sin vidrio cubierta con plástico, no era mucho, pero era techo, era suyo. Se mudó con su petate, una cobija, una olla, un plato, una cuchara. Eso era todo lo que tenía. La gente del pueblo empezó a hablar. ¿Viste que Andrés se fue a vivir a la maldición? Ese muchacho está loco. No va a durar ni un mes ahí arriba. Pobrecito, sus hermanos lo dejaron sin nada. Andrés escuchaba los murmullos cuando bajaba al pueblo a comprar lo poco que podía. Frijol, sal, aceite, café. No respondía. Solo sonreía educadamente y regresaba a su colina. Sus manos se llenaron de ampollas que reventaron y sangraron, y eventualmente formaron callos gruesos. Su espalda gritaba de dolor cada noche. Se acostaba en su petate sin poder moverse. Despertaba tieso, pero se levantaba y seguía. Después de 2 meses había limpiado media hectárea de piedras. Parecía ridículo. Media hectárea en 2 meses de trabajo brutal. A ese ritmo le tomaría años limpiar las 15 completas. Pero Andrés no se desanimó, porque mientras limpiaba observaba. Notó que aunque la tierra parecía seca en la superficie, cuando cavaba profundo tenía humedad. Poca, pero algo. Notó que ciertos arbustos crecían en lugares específicos, siempre en las mismas zonas. ¿Por qué? Notó que cuando llovía, el agua corría por ciertos canales naturales de la roca, siempre los mismos, formando patrones, y notó algo más. Algo que nadie había visto porque nadie se había tomado el tiempo de estar ahí al amanecer. En las mañanas, antes de que saliera el sol, se formaba rocío sobre las rocas, gotas pequeñas que brillaban en la oscuridad. ¿De dónde venía ese rocío si no llovía y no había río cerca? Andrés empezó a seguir el patrón del rocío, marcando con palos las zonas donde era más abundante, y descubrió algo extraordinario. Había humedad subterránea, un lecho freático poco profundo que corría bajo ciertas partes de su terreno. No era río, no era manantial, pero era agua, atrapada bajo tierra esperando ser liberada. Andrés sintió el corazón acelerarse. Aquí hay agua. Todos dijeron que esta tierra estaba seca, pero hay agua debajo. Empezó a cavar en el lugar donde el rocío era más abundante. Cavó un hoyo de 1 metro, 2 metros. Al 3er metro la pala golpeó algo húmedo. Siguió cavando. El agua empezó a filtrarse. Primero gotitas, luego un pequeño charco que se iba llenando. No era mucho. Andrés llenó su cubeta. Tomó un trago. Estaba fría, limpia, deliciosa. Se arrodilló junto a ese pozo improvisado y lloró. Gracias, gracias por mostrarme. Gracias por no abandonarme aquí. Con agua todo cambió. Pudo beber sin tener que cargar garrafas desde el pueblo. Pudo lavarse. Las plantó en la media hectárea que había limpiado. Regó con cubetas de agua de su pozo. Una cubeta a la vez. 50 viajes diarios del pozo a la milpa. Sus hermanos se enteraron de que estaba intentando sembrar. Germán subió un día a caballo para burlarse. ¿En serio crees que vas a sacar algo de esta tierra muerta? Voy a intentarlo. Estás perdiendo tu tiempo. Deberías bajar y pedirme trabajo. Te puedo dar 200 pesos a la semana ayudándome con mi ganado. No necesito tu trabajo, tengo el mío. Germán se rió. Está bien. Cuando te mueras de hambre aquí arriba, no digas que no te ofrecí ayuda. Se fue dejando a Andrés solo otra vez. Pero Andrés no estaba solo. Empezó a notar que ciertos pájaros venían a su tierra. Pájaros que no veía en otros lados. Venían por el agua de su pozo y dejaban semillas en sus excrementos. Semillas de plantas silvestres que empezaron a crecer alrededor del pozo. Andrés las dejó crecer. Observó qué plantas prosperaban, cuáles atraían insectos, cuáles mejoraban el suelo, y empezó a aprender el lenguaje de esa tierra que supuestamente estaba maldita. La primera cosecha fue modesta, mazorcas pequeñas, frijoles suficientes para llenarte 2 cubetas, calabazas del tamaño de tu puño, pero era comida. Comida que había crecido en la maldición donde todos decían que nada podía crecer. Andrés guardó parte para comer, parte para vender y parte para volver a sembrar. Con el dinero de la venta compró una gallina y un gallo. Los soltó en su terreno. Empezaron a poner huevos. Los pollos se multiplicaron. Compró 2 cabras. Tuvieron crías.
Poco a poco, paso a paso, la maldición empezó a despertar. Pasó un año. La gente del pueblo notó que Andrés no había muerto de hambre, que seguía subiendo y bajando esa colina, que cuando bajaba ahora traía cosas para vender, huevos, leche de cabra, verduras pequeñas pero saludables. Dicen que esa tierra está maldita, pero el muchacho está sobreviviendo. Germán, Arturo y Felipe también lo notaron. Se reunieron una tarde en la casa grande que ahora era de Germán. El escuincle sigue ahí arriba. Arturo tomaba cerveza sentado en el portal. ¡Que se quede! Germán escupió al suelo. Nosotros estamos haciendo dinero real. Él está jugando a la granjita. Pero Felipe, el menos hablador de los tres, dijo algo que los otros no esperaban. ¿Han notado que nuestra producción está bajando? Germán lo miró. ¿De qué hablas? El maíz este año dio menos que el pasado. Las vacas están dando menos leche y el río está trayendo menos agua. Es la sequía. Arturo se encogió de hombros. Pasa cada tanto. Pero Felipe no estaba convencido y siguió empeorando. En los siguientes 2 años, mientras Andrés prosperaba lentamente en su colina maldita, el rancho Santa Rita empezó a decaer. Las tierras que antes eran tan productivas ya no daban igual. El suelo estaba agotado de sembrar siempre lo mismo sin rotación. El río, que siempre había sido abundante, empezó a secarse. Primero un poco, luego más, hasta que en el segundo año casi no traía agua. Las vacas enfermaban más, producían menos. Los gastos subían mientras las ganancias bajaban. Germán empezó a tener deudas. Arturo tuvo que vender equipo. Mientras tanto, arriba en la maldición, Andrés había hecho algo extraordinario. Había terraplenado 4 hectáreas, construyendo terrazas de piedra con las mismas rocas que había quitado. Cada terraza capturaba agua de lluvia y la dirigía hacia sus cultivos. Había cavado 3 pozos más. Todos daban agua, poca pero constante. Había plantado árboles, mezquites que crecían rápido y daban sombra, nopales que retenían humedad, y había empezado a criar más animales, gallinas, cabras, 2 vacas que compró flacas y alimentó hasta que engordaron. Su cobertizo original ahora era una casa pequeña pero sólida, con 2 cuartos, con puerta que cerraba, con ventanas de verdad. No era lujo, pero era dignidad. Y la tierra respondía a su cuidado. Donde antes había desolación, ahora había vida. Verde entre las rocas, animales, pastando, agua corriendo por los canales que Andrés había construido. Y algunas personas empezaron a subir la colina solo para ver. Don Macario, el notario viejo que le había dado las escrituras, subió un día. Se quedó parado mirando las terrazas verdes, el agua corriendo, los animales. Muchacho, esto es un milagro. No es milagro, don Macario, es trabajo, y escuchar lo que la tierra tenía que decir. ¿Sabía qué? Don Macario sonrió. Sabía que esta tierra no estaba maldita. Sabía que tenía agua subterránea. Él lo descubrió hace años cuando vino a cazar aquí. Pero nunca le dijo a nadie porque quería ver cuál de sus hijos tenía ojos para verlo. Andrés sintió algo cálido en el pecho. Él quería que yo tuviera esta tierra. Siempre quiso. Pero tus hermanos nunca hubieran aceptado si él te la dejaba directamente. Así que les dejó creer que te estaban dando las obras, cuando en realidad te estaba dando el tesoro. Andrés se sentó en una roca mirando su tierra transformada. Por eso me dijo que la tierra me iba a hablar. Exacto. Porque sabía que tú eras el único con paciencia para escuchar. En el tercer año, cuando Andrés tenía 28, pasó algo que nadie esperaba. Una sequía brutal golpeó el valle. La peor en 30 años. El río se secó completamente. Los pozos de la gente se quedaron sin agua. Las cosechas murieron. Las tierras junto al río, que siempre habían sido garantía, ahora estaban muertas sin agua. Germán tuvo que vender la mitad de su ganado. Arturo perdió toda su cosecha. Felipe ya no tenía nada que rentar porque nadie necesitaba tractores para tierra seca. Los 3 hermanos se hundieron en deudas. Empezaron a pelearse entre ellos. Germán culpando a Arturo por malas decisiones. Arturo culpando a Felipe por no contribuir suficiente. La familia se estaba rompiendo. Mientras tanto, arriba en lo que ya nadie llamaba la maldición, Andrés sobrevivía. Sus pozos seguían dando agua porque el lecho freático estaba más profundo, protegido de la sequía superficial. Sus terrazas capturaban cada gota de la poca lluvia que caía. Sus árboles daban sombra que conservaba humedad. No estaba prosperando, pero estaba bien. Y cuando la gente del pueblo empezó a pasar hambre porque no podían regar sus huertos, Andrés bajaba con cubetas de agua de sus pozos. Regalaba agua, no cobraba. La gente se lo agradecía con lágrimas. Eres el único que tiene agua, muchacho. ¿Cómo lo lograste? Dios provee cuando uno cuida lo que le da.
Una tarde subieron sus 3 hermanos juntos. Andrés los vio venir desde lejos. Caminaban despacio colina arriba. Andrés les ofreció agua. Bebieron con desesperación. ¿Qué los trae por aquí? Germán habló. Era el único que se veía más viejo que antes. Líneas profundas en la cara. Pelo canoso en las sienes. Estamos en problemas, Andrés. El banco nos va a quitar las tierras si no pagamos, y no tenemos cómo pagar sin agua. Lo siento. Andrés era sincero. Necesitamos tu ayuda. Mi ayuda. Arturo habló. Tú tienes agua, mucha agua. Hemos visto cómo la compartes con el pueblo. Necesitamos que nos des acceso a tus pozos para arreglar nuestras tierras. Felipe, agregó algo. Podemos pagarte cuando levantemos la cosecha. Andrés os miró a los 3, que le habían dado las sobras, que se habían burlado de él. Germán parpadeó confundido. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que trabajemos juntos, que dejen de pelear entre ustedes, que honren la memoria de nuestro padre siendo hermanos de verdad. Los 3 se miraron entre sí. Eso es todo, eso es todo. Y así empezó la nación. Andrés construyó un sistema de canales desde sus pozos hasta las tierras de sus hermanos. Usó tubería vieja que compró con lo poco que había ahorrado. Trabajó día y noche. Sus hermanos trabajaron con él. Por primera vez en años trabajaron juntos los 4. El agua corrió desde la colina maldita hasta las tierras secas del valle. Y las tierras revivieron. Las cosechas de Germán, Arturo y Felipe se salvaron. No fue gran año, pero fue suficiente para pagar deudas y sobrevivir. Y algo más importante se salvó. La relación entre los hermanos. Germán fue el primero en hablar una noche mientras descansaban después de trabajar. «Te debo una disculpa, Andrés». «Sí, te debo. Te traté mal. Pensé que eras el débil, el que no servía. Pero eres el más fuerte de todos nosotros». Arturo asintió. «Papá lo sabía. Por eso te dio esta tierra». Y Felipe agregó. «Nosotros creímos que te dio basura, pero te dio el tesoro». Andrés sonrió. «Papá nos dio a cada uno lo que necesitábamos. Ustedes necesitaban aprender que el éxito fácil no dura. Yo necesitaba aprender que con Dios nada es imposible». Pasaron 5 años más. La sequía terminó. Las lluvias volvieron. El valle revivió. Pero las cosas habían cambiado permanentemente. Las tierras de Germán, Arturo y Felipe nunca volvieron a ser tan productivas como antes. El suelo estaba demasiado gastado. La tierra de Andrés, sin embargo, seguía floreciendo. Mejor cada año, porque la cuidaba, porque rotaba cultivos, porque trabajaba con la tierra, no contra ella. La gente del valle empezó a venir a pedirle consejo. Trabajar con lo que Dios te da, no contra ello. Se convirtió sin quererlo en el maestro de agricultura del valle, y su fama llegó hasta la capital. Vino un grupo de agrónomos de la universidad. Querían estudiar cómo había transformado tierra árida en tierra fértil. Hicieron estudios, tomaron muestras, escribieron reportes y le ofrecieron algo extraordinario. «Queremos documentar tu método, enseñarlo en la universidad, ayudar a otros campesinos con tierras difíciles. ¿Y qué gano yo? Nada monetario, pero tu conocimiento va a ayudar a miles». Andrés aceptó, porque nunca había sido sobre el dinero, era sobre hacer florecer lo que Dios le había dado. Cuando Andrés tenía 35 años, conoció a Lucía. Ella era maestra en la escuela del pueblo. Había oído hablar del hombre que hizo brutal bendición de tierra maldita. Subió una tarde con curiosidad, para ver si las historias eran ciertas. Encontró a Andrés trabajando en sus terrazas, rodeado de verde, con las manos en la tierra, con una paz en la cara que ella no había visto en ningún hombre. Hablaron, conectaron. Ella vio en él no al campesino pobre que todos habían menospreciado. Vio al hombre sabio que había aprendido a leer señales que otros no veían. Él vio en ella no a la maestra de ciudad, vio a la compañera que Dios había preparado para él. Se casaron un año después en la capilla del pueblo. La fiesta fue en la tierra de Andrés, entre sus terrazas verdes, con sus hermanos ayudando a preparar la comida, con todo el pueblo celebrando. Don Macario, ya muy viejo, lloró durante la ceremonia. «Tu padre estaría tan orgulloso. Espero que sí». Arturo y Felipe abrazaron a Andrés después de la ceremonia. «Gracias por salvarnos cuando no lo merecíamos. Son mis hermanos, siempre lo van a ser». Andrés y Lucía construyeron una vida hermosa en esa colina. Tuvieron 4 hijos, 2 niños y 2 niñas. Les enseñaron a amar la tierra, a ver bendición donde otros veían maldición. El rancho de Andrés prosperó. No se hizo el más grande del valle, pero sí el más sano, el más sostenible, el ejemplo de cómo trabajar con Dios no solo para uno mismo. Sus hermanos se recuperaron lentamente. Nunca volvieron a ser tan ricos como antes, pero aprendieron humildad, aprendieron gratitud.
y los 4 hermanos trabajaron juntos el resto de sus vidas, no como competidores, como familia. 20 años después de aquel día, cuando Andrés recibió 15 hectáreas de tierra maldita, estaba sentado en el portal de su casa mirando el valle abajo. Sus hijos jugaban en las terrazas. Lucía preparaba la cena. Sus hermanos venían subiendo la colina para cenar juntos como hacían cada semana. Y Andrés pensó en su padre. En cómo don Erasmo había visto algo que nadie más vio, que la verdadera herencia no era la tierra fácil. Era la oportunidad de aprender a confiar en Dios. Gracias, papá, por darme lo que nadie más quería. Porque ahí fue donde aprendí que con Dios hasta lo maldito se vuelve bendito. El viento sopló suave, trayendo olor a tierra húmeda y flores silvestres. Y Andrés supo que su padre lo escuchaba. Porque la tierra que lo había criado, que le había hablado, que le había enseñado, era la misma tierra donde su padre ahora descansaba, y ambos estaban en paz. Alguna vez Dios te dio algo que parecía maldición, pero resultó ser tu mayor bendición. Dale like si crees que donde Dios siembra nada está maldito. Cuéntame en comentarios. ¿Has visto milagros en lugares donde nadie esperaba nada bueno? Porque a veces lo que el mundo rechaza es exactamente lo que Dios va a usar para tu gloria.